Hermanos, buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y en esta hora de la mañana, ya siendo el domingo 7 de junio, estamos ya en la mitad del año y damos gracias a Dios, porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, el Señor ha sido fiel, el Señor ha estado con nosotros. Y si hemos pasado alguna prueba, alguna lucha, alguna enfermedad, no tenemos duda que el Señor se preocupa de todas nuestras necesidades. Vamos a ir a la palabra del Señor de hoy, la prédica de este domingo. Quisiera compartir con ustedes en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 22, y solo hablar de una palabra que muchas veces usted lo ha escuchado y que muchas veces a nosotros nos han dicho, y es la palabra sígueme. Y quisiera leer la palabra en Mateo 8:22, dice así: Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Vamos a introducirnos en esta palabra titulado sígueme. Esta fue una de las primeras expresiones, hermanos queridos, que impactaron mi vida también cristiana, escuchando a Jesús decir imperativamente, sígueme. Y obviamente es una orden, pero ¿qué tipo? Sabemos que Jesús es un Señor y esto implica que lo que dijo fue una demanda de una orden, ¿no es cierto? Algo que debemos hacer sin pero, sin cuestionar, sin discutir, sin argumentar. La palabra sígueme es el modo imperativo de una expresión. Está indicando que la misma es una orden directa del Señor de señores, del Hijo de Dios llamado Jesús. Tanto como dice un amo a sus esclavos, ¿cierto? O un patrón a sus empleados también, sin darle explicación, sin decirle por qué, solamente le dicen sígueme, y el esclavo o el empleado le sigue. Y no hay una explicación del por qué. No se especifica un destino. Solo se sigue y llega al destino, ¿no es cierto?, donde tenemos que ir. Ahora bien, la orden del Señor que dice sígueme no acepta contravenciones. No importa lo que estemos haciendo, nada hay más importante que llevar a cabo esta orden del Señor. Cuando Jesús dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, está diciendo que no importa los sentimientos, no importa tu estado emocional, la costumbre, no importa nada. Hay que dejar todo, absolutamente todo, y seguirle. Más adelante vamos a explicar bien esto. Pero sabe también en la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Ahora, una vez más, pero esta vez a un hombre que estaba trabajando normalmente, y evidentemente al Señor no le importa lo que estaba haciendo, solamente lo llamó. Quiero decirte, hermano, amigo, que no importa lo que tú estés haciendo, si estamos trabajando, si pasando por alguna situación sentimental o alguna crisis, o aún estado en tu mejor momento, fíjense, cuando le dio la orden a Mateo, estaba trabajando. Jesús no esperó hasta su salida, no hizo fila para llegar a la mesa de Mateo. Pasó, le miró y le dijo, sígueme. Y Mateo no tiene muchas opciones. Jesús dio la orden y ya estaba partiendo. No se puso a esperar a Mateo. Fue Mateo quien dejó todo y le siguió. Aún más, hermanos y amados amigos, Lucas 5:28 dice la palabra, y dejando todo, se levantó y le siguió. Amados hermanos, amigos,
Imagínense la escena de Mateo, años trabajando, se levanta y la gente que estaba haciendo una fila para pagar sus impuestos comienza a criticar y a pedirle a Mateo que no abandone su puesto de trabajo. ¡Ey, vuelve! Quizás le podrían haber dicho. Y si hubiese estado un pariente, quizás su esposa, le estaría diciendo: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué abandonas tu trabajo? ¿Con qué nos mantendremos? ¿Con qué vas a pagar la escuela de tus hijos? ¿Por qué sigues a ese hombre que no tiene dónde reposar su cabeza, quizás? Pero la palabra sígueme, esta orden se reitera muchas veces en la Escritura. Fíjese que en Juan, capítulo 19, versículo 21 dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Qué importante, hermanos, amigos, comprender a profundidad la palabra sígueme, esta orden, este llamado del Señor. En Juan 1:43, la palabra dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Amados hermanos, amados amigos, si usted se da cuenta en la Escritura, podemos ver aún en Juan 21:19, que dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió y dijo: sígueme. Amados hermanos, cuando el Señor llama a sus discípulos, les dijo a cada uno de ellos con autoridad: sígueme. Era una orden y así se debe predicar el Evangelio. Jesús nunca, pero nunca preguntó si le querían seguir. ¿Se da cuenta? Nunca dijo: levante la mano el que quiere seguirme. Tampoco ofreció opciones o alternativas para que le sigan. Tampoco les decía: el que me sigue recibirá perdón, salvación, paz, prosperidad y vida eterna. Nunca, pero nunca hizo promesa o propaganda para que le siguieran. Simplemente el Señor les miraba a los ojos y les decía: sígueme. Amado amigo, amado hermano, cuando se presenta el Evangelio a una persona, se le debe demostrar esta orden del Señor. Jesús te demanda y dice: sígueme. No hagas falsas promesas. No hagamos, ¿no es cierto?, promesas que no vamos a cumplir. Solo dile: el Señor, el que da la vida, el que está en el trono de Dios sentado, es el que necesita que tú le sirvas y que Él te está diciendo: sígueme. Obviamente seguir a Jesús tiene un costo, pero nada, absolutamente nada, es mejor que seguir a Jesús si lo entendemos con la iluminación del Espíritu Santo en esta mañana. Mateo 19, versículo 20 y versículo 21 dice así la palabra del Señor. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amados hermanos, qué importante es poder entender esta palabra: sígueme. Antes es una orden, así solo tiene dos alternativas que uno podría responderle: o le sigues o no le seguimos. ¿Cumples la orden o no la cumplimos? Los discípulos, si usted se da cuenta, le obedecieron. El joven rico no pudo. Puede que ya haya reconocido a Jesús. Esperaba que éste le justifique. Una cosa te falta para heredar la vida eterna, le dijo. Pero no pudo soportar el pedido del Señor y el amor al dinero, el amor a las posesiones que el mundo le había dado, su estatus, su avaricia, su afán, no le permitieron renunciar, por lo tanto, que había luchado y se fue muy triste, dice la Escritura.
El Evangelio, hermano, y Jesús mismo son una disyuntiva a nuestra vida y a nuestra personalidad. Cuando Él habla con autoridad, se manifiesta con su palabra. Se pueden imaginar a Pedro, Jacobo, Natanael, Felipe, personas de carácter muy fuerte, dominante, ante la orden del Señor, escuchando, sígueme. Es evidente que para que lo siguieran tuvieron que quebrantar su interior, preguntándose, ¿quién es este para que le sigamos? ¿Por qué trata así? Una cosa es cierta, ante la orden que se le ha dado, solo tienen, ¿no es cierto?, dos alternativas. ¿Obedezco o no le obedezco? En Mateo, capítulo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. ¿Sabe, mi hermano? Los violentos o la violencia interior en una persona frente a la orden del Señor Jesús, su lucha, su mirada en cuanto puede pensar y en pocos segundos se define es hijo de Dios o no, se puede ser esclavo de Cristo o seguir siendo esclavo del mundo. Ahora bien, cuando le seguían, Jesús les decía, ¿no es cierto?, y compartía con ellos. Y él decía a ellos que todo aquel que le siguiera, ¿no es cierto?, nadie era digno de seguir sin antes abandonar todo lo que tenía para estar a su servicio. Llamados hermanos, hermanas queridas, ¿qué significa y qué costo tiene seguir al Señor Jesús en estos tiempos también? Hemos estado meditando por qué muchos que se dicen afirmar ser cristianos piensan que lo que son por solo el hecho de haber aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, a pesar de que siguen en los deseos de su corazón o son cristianos porque han hecho una oración de fe, aunque no viven por la fe, sino que viven de la carne y para la carne, a causa de las pésimas predicaciones hoy y en los tiempos que estamos viviendo, religiones cristianas, católicos, muchas veces protestantes, testigos, mormones y un sinfín de ministerios nuevos o denominaciones que son derivadas, se ha perdido el verdadero valor que significa ser cristiano. La mayoría piensa que uno es cristiano porque tiene a Jesús de su parte y piensa así porque estiman en su corazón que el Señor vino para ayudarles con sus situaciones, problemas. ¿No es cierto? Estiman que Jesús nació en este mundo en un pesebre y sufrió muriendo humillado en una cruz para ayudar a cumplir sus metas mundanas. Quizás voy a decir cosas que usted pueda entenderlas. Quizás pensamos que el Señor murió para yo cumplir mis metas de estudio, una profesión, ¿no es cierto?, trabajo, bienes, prosperidad, bienestar y todo lo que muchas veces escuchamos de un evangelio barato. Esto es lo que predican religiones actuales. Todo eso son pseudos cristianos que solo hablan de dinero y prosperidad. Pero quiero decirle, hermanos, amigos, entendiendo el contexto de esta palabra, sígueme. El Señor Jesús no vino para ayudarnos con nuestras situaciones problemáticas. No vino para ayudarnos para conseguir metas humanas, mucho menos para obtener cosas, para disfrutar de este mundo, sino todo lo contrario, porque todo lo que es del mundo está gobernado por el maligno, dice 1 Juan 5:19. Y aún en Lucas 14:33 la palabra dice así. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Podemos profundizar en esta mañana que la palabra sígueme pasa, ¿no es cierto?, a ser una persona que renuncia, que no puede evadir el llamado del Señor, pero también pasa a ser un discípulo. ¿Por qué hay que renunciar a las posesiones? Porque nada de lo que el mundo brinda es digno de Dios. Todo lo que el mundo ofrece está basado en la injusticia, en la mentira. La cultura del mundo es una mentira.
¿no es cierto? Es una injusticia. Los objetivos del mundo son mentira, injusticia, el dinero y las riquezas, una mentira, una ilusión, una injusticia. Y toda injusticia sufre la ira de Dios. Y es por eso que debemos arrepentirnos de buscar cosas injustas que el mundo ofrece. Y debemos buscar la verdad, seguir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Todos sabemos que Cristo es la verdad. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo fuera de Él es pecado, es injusticia, es condenación. ¿Se entiende entonces la incompatibilidad de las cosas del mundo frente al reino de Dios en esta mañana? Jesús, siendo hombre, no buscó que el mundo le ofrecía, sino buscó hacer la voluntad del Padre. Hermano, hermanas queridas, qué importante es esto. ¿Se da cuenta? Y aún la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8 dice así, escuchemos la voz de Dios. Porque toda dureza y por todo corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amado amigo, amado oyente, Salomón, un gran hombre en la Biblia, que lo tuvo todo, después él decía que todo bajo el sol es vanidad de vanidades. Jesús, siendo hombre, no buscó bienes terrenales, ni beneficios. Rechazó todo lo que Satanás le ofreció. Jesús le dijo, aún, vete, Satanás. Significa, no me interesa el mundo, no te necesito para vivir. Les enseñaré a vivir sin las cosas del mundo. Les enseñaré a vivir por la fe en Dios. Cuando Él dice, más busca a Dios, su reino en primer lugar y su justicia después, en Mateo 6:32. Amado hermano, amado amigo, en Lucas 9:57 y 58, la palabra de Dios dice así. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quieras que vaya. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Con esta expresión de Jesús, queda más que claro que seguir a Jesús no tiene garantías carnales. No le seguimos para conseguir cosas materiales o beneficios carnales o mundanos. No le seguimos para autosatisfacernos, ¿no? Le seguimos porque queremos los beneficios espirituales. Y eso solo se entiende lo que aquellos que entendemos seguirle y buscar la vida eterna, los que buscan la inmortalidad, pero los que quieren vivir en este mundo no entenderán jamás el evangelio verdadero y en muchos casos solo vivirán una vida religiosa, justificado con una vida pecaminosa, para terminar lamentablemente quizás en la condenación. Entonces, ser cristiano no se trata de nuestros logros, no se trata de alcanzar metas impuestas por el mundo. Se trata de seguir y entender cómo seguir a Jesús y de hacer lo que Él hizo y de hacer la voluntad del Padre, como dice la palabra del Señor. Hermano, hermana, iglesia, seguir a alguien es andar por el camino que Él guía. ¿Para qué? Para llegar a donde Él guía y quiere que nosotros podamos llegar. Seguir a Jesús implica que me dispongo a correr el camino de Jesús para alcanzar lo que Jesús alcanzó. Los discípulos de Jesús así lo entendieron. Y podemos ver la palabra del Señor en 1 de Juan 2, versículo 6, que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y aún más, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Miren sus vidas, miro mi vida. ¿Estamos siguiendo verdaderamente a Jesús? ¿O estamos siguiendo nuestros propios caminos? Sale una pregunta en esta hora. ¿Cómo es seguir a Jesús entonces? Quiero darle un ejemplo, ¿ya? Imagínese que conocemos a un atleta, un vecino, un amigo, que se levanta temprano, le vemos correr a diario una ruta, varios kilómetros, vemos su estado atlético, una buena salud, ¿cierto? Y un bienestar, y nosotros queremos, ¿no es cierto?, estar como él está. ¿Qué queremos hacer o qué hacemos? Pues comenzamos a hacer lo que él hace. Nos levantamos juntamente con él una mañana, ¿ya? Y a pesar de levantarnos temprano, nos lanzamos en la misma carrera que él, siguiéndole a la misma velocidad. ¿Qué va a pasar? Pues si no tenemos la condición, vamos a quedar parados, sin aire, pesados, inútiles, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que no es fácil seguirle. Por más ganas, que más ímpetu que tengamos en seguir a alguien, no lo vamos a poder hacer, ¿cierto? Si primero no aprendemos, ¿ya? Si no aprendemos, en primer lugar, a prepararnos para estar en forma y alcanzar lo que deseamos. Seguir es aprender. Para hacer lo mismo, de aquí se deriva el vocablo discípulo. Discípulo significa un aprendiz, un alumno, ¿ya? Y para hacer lo mismo, de aquí se hacer lo mismo que aquel que es nuestro maestro. ¿Se da cuenta? El alumno, o dice la escritura, que cuando los gentiles venían, ¿no es cierto?, o veían al Señor seguir las pisadas de Él, aprendían de su maestro, de su ayo, del maestro, y por ende eran seguidores de Cristo. Y a los discípulos se les llamó cristianos porque hacían lo que el Señor les mandó. Ser cristiano es ser discípulo. Más que cristiano, ser discípulo. ¿Se da cuenta? Es aprender a seguir a Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Son cristianos? ¿Son discípulos? ¿O estamos aprendiendo a seguir a Jesús? Yo creo que hoy día, en este tiempo que estamos viviendo, hay muchos como nosotros que debemos de salir y dejar de ser cristianos, sino que debemos de ser discípulos, aprendiz, aquellos que queremos seguir al Maestro, al Señor Jesucristo, en las sendas que Él nos dejó. Miremos el costo. Claro que tiene costo esto, seguir al Señor. En Lucas 14, versículos 26 y 27 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer e hijo y hermano y hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo o mi seguidor. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 9, versículos 59 al 62 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Imagínense, profundicemos en esta palabra. Que podamos comprender entonces que no solo somos confrontados con la demanda de seguir, sino que también estamos condicionados a renunciar a todo para seguir, aún hasta nuestra propia vida. Y no solo eso, sino que también tenemos la demanda de ser formados, ser discípulos, para que entonces tengamos el poder para servirle al Señor en este mundo que nos necesita tanto, como la iglesia, los discípulos, los que estamos imitando las pisadas del Señor Jesús. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 12 al versículo 15 dice,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para que nos engañen y empleen con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, una vez más, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué verdad estamos siguiendo? ¿Qué evangelio estamos siguiendo en este tiempo? Quizás estamos siguiendo un evangelio de hombre, un evangelio de prosperidad, un evangelio quizás de ofrecimiento, pero el llamado del Señor Jesús tiene que hacerse real en nuestras vidas en este tiempo que estamos viviendo. Esa palabra sígueme, que traspase más allá de nuestra carne, de nuestros afanes, y coloque en nosotros el verdadero sentir de esta palabra o de esta orden que el Señor dice, sígueme. En Colosenses 1:9, la palabra de Dios y versículo 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Imagínese, mi hermano, mi hermana, ¿qué quiere, no es cierto, decir el Señor? Y otra pregunta quizás, hermanos, ¿quieres seguir a Jesús? Renuncia a todo lo que tienes, renuncia a todos tus propósitos humanos y déjate discipular, déjate entrenar. Por eso se llama conversión, porque no podemos seguirle si no cambiamos totalmente. A partir de la orden de Jesús debemos apresurarnos a despojarnos de todo para ser discipulados y así ser genuinos seguidores del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 28, versículo 20, un texto conocido, dice la palabra, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, hermana, muchos solo se quedan con haber creído y haber sido bautizado. Y eso no es suficiente. Las Escrituras solicitan en Mateo 28:20 que todos debemos ser enseñados, todos debemos ser discipulados, perfeccionados hasta la estatura de Cristo. Es triste ver a aquellos que se bautizan y ya salen a predicar sin formación, predicar sin haber experimentado el camino. Muchos que son neófitos ya apenas tienen un año de bautizado y ya se mandan a sí mismos, y eso termina siendo de tropiezo para muchos, porque no hacen la voluntad de Dios, sino lo que estiman que es agradable, y no se dan cuenta que eso es desobediencia. Amados hermanos, tenemos un trabajo, y les pido que a todos los cristianos que se disculpen, ¿ya? Se quieren servir al Señor, pero disculparse, ¿no es cierto?, con el Señor y poder de alguna manera, ¿no es cierto?, entender que el Señor no quiere que seamos rebeldes en nuestra manera de seguirle, sino que podamos reaccionar a ser formados para el Señor. Termino en esta mañana ya con esta palabra, sígueme. Cuando el Señor nos invita, podemos resumir la palabra seguir a Jesús y ver qué significa. En primer lugar, amar menos a los parientes y a todos los que nos interpongan en el camino para seguir bien al Señor. Segundo, aborrecer nuestra propia vida. La palabra aborrecer es amar menos. Aborrecer o amar menos nuestras metas, amar menos nuestro objetivo, amar menos al mundo. Tercer lugar,
renunciar a todos los bienes, no tener nada que perder, nada que te aferre al mundo, nada que sea más importante a este llamado, a esta orden del Señor. Un amor supremo por Jesucristo, un amor ferviente por todos los cristianos, ser discípulo y tener la vida invertida en Cristo Jesús, permanecer continuamente en su palabra y por último, llevar la cruz detrás de Él, tener el mismo sentir de Cristo Jesús, no voltear, ni distraerse, no retroceder del propósito del cual el Señor nos invita en esta mañana a decir, sígueme. Hermano, hermana, amada iglesia, es importante hoy día definir verdaderamente, hacer algo radical en nuestras vidas, con la iluminación y la intervención del Espíritu Santo. ¿Qué estoy siguiendo? ¿Qué estoy siguiendo? Y evaluar nuestras vidas y pedirle perdón al Señor. Y que en este tiempo y en estos últimos tiempos que estamos viviendo, podamos seguirle como su palabra nos ha enseñado en esta mañana. Vamos a orar. Padre querido, yo te doy gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, que el Espíritu Santo bendiga, redarguya, ministre, opere a través de tu palabra y aclare nuestro entendimiento y nos ayude a entender esta palabra o esta orden, este imperativo. Sígueme, Señor, perdónanos si hemos seguido nuestros afanes, hemos puesto nuestras prioridades, hemos hecho sendas siguiendo al hombre, ideología, filosofía y religiones falsas. Ayúdanos verdaderamente a seguirte en este tiempo, a ser tus discípulos, a ser enseñados y a poder abandonar todo aquello que hoy nos ha llevado a ser tesoro en la tierra y no tesoro en el reino de los cielos. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermano, el Señor les bendiga, el Señor les fortalezca y durante este tiempo que estamos viviendo, sigamos buscando al Señor, sigamos orando, sigamos teniendo intimidad con el Señor. Le enviamos como familia, mi esposa, mis hijas, un gran abrazo y que el Señor les bendiga grandemente.